Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya andamos por acá en vivo, un viernes muy sin embargo, pero bueno, ya estamos aquí, que ya veo por ahí a una persona conectada, pero eso es Saraí, qué bueno que ya vi quién eres, Saraí, un abrazo, un beso, queridísima amiga, socia y todo lo demás. Eso sí, ya sé que eres tú, Saraí. Ya andamos por acá. Hoy me tocó correr. Llegué hace más o menos una hora aquí a casa de todos ustedes. Y entonces ando como medio desencajada porque generalmente pues me doy mi tiempo de respiración, de una musiquita, todo tranquilo. Entonces, pero hoy no. Hoy no. Con un tema que se me bajó la presión. Bueno, todo pasó. Lules, Adriana, qué bueno que ya estamos por acá, pero afortunadamente todo salió muy bien, mejor de lo que yo esperaba. Estoy muy contenta, estoy muy agradecida con Dios, con la vida. Y bueno, pues vamos a empezar. Sí, y vamos a hablar hoy de ¿cuál es el rol que tienes en tu vida? No te rías, Saraí, no sabes cómo estuvo mi día. Verito, ¿cuál es tu rol en la vida? Y aquí, desde el título ha estado todo para llevarlo de la mejor manera, ¿no? Porque iba a poner, ¿cuál es tu rol en tu vida? Pero no, porque muchas veces nos andamos metiendo donde no nos llaman y andamos haciendo roles que no nos corresponden. Entonces, bueno, pues el título por eso quedó en la vida, en general, porque esto es en general, ¿ok? Entonces vamos a arrancar con las definiciones, ¿no? Con los conceptos. Más que porque puso un rol, a mí me dices un rol y pienso en un role de canela Bimbo, o no Bimbo, del que sea. Entonces, un rol. Los roles son definidos como el papel que ejercemos dentro de una sociedad. Si yo te enseño las notas del título, te mueres de la risa, porque le ponía, no, si es de tu vida, no es de la vida en general, no, si es de tu vida. Y así se me fue prácticamente todo el día de ayer. Entonces, porque es esa función que tú vas a ejercer dentro de una sociedad. Según un artículo de Enrique Pichón en 1985, es un modelo organizado de conductas relativo a una cierta posición del individuo en una red de interacción ligada a expectativas propias y de los demás. Entonces, sí queda bien el término de cuál es tu rol en la vida, porque tiene que ver contigo, con tu familia, con tu entorno, con tu colonia, con tu ciudad, en general con la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hay que partir también de aquí, que jugamos varios roles en nuestra vida, ¿no? O sea, en mi caso personal, soy mamá, soy hija, soy hermana, soy amiga, soy socia, soy prima, soy tía. Me falta pues el de la abuela, pero pues creo que ese no lo voy a jugar. Entonces, todos jugamos diferentes roles en la vida. Y muchas veces jugamos, aparte de ser diferentes, varios al mismo tiempo, ¿no? Ahorita lo vamos a desmenuzar con ejemplos prácticos para que esto sea más claro. Como les digo, no soy terapeuta, no soy psicóloga, y este tema en lo personal, cuando pensé en tocarlo es desde adentro, desde mi entraña, porque yo me he colocado en alguna posición, en algún momento de mi vida, que no me correspondía, ¿no? Y he dejado que los demás asumieran roles que no correspondían, y es una triste historia de amor, pero se las voy a platicar.
En mi experiencia personal, porque lo viví, eh, el jugar un rol que no te corresponde no te va a dejar ninguna ganancia. Por donde lo quieras ver, no te va a dejar ninguna ganancia. Entonces, eh, pues, pues todo esto nace desde donde nacemos todos, ¿no? Desde nuestra familia, porque ahí es donde forjan el carácter, en donde asumes un rol, en donde te imponen un rol y entonces y eso lo vas trasladando a lo largo de tu vida. Aquí lo importante y que me encantaría, de nuevo, yo me tardé mucho y la pasé muy mal y se trata de que no nos tardemos tanto y que no la pasemos tan mal, ¿no? Es darte cuenta si estás jugando un rol en la vida que no te corresponde. Y si es así, salirte de ahí, porque no vas a tener ganancia, la quieras ver por donde lo quieras ver. ¿Ok? Entonces, el rol de la vida cumple una función y aprendemos en casa. Y así es esa microcélula de donde todos venimos, empieza así. La pareja, ¿no? Porque pues venimos todos de una pareja. Cabe aclarar también que hay sus honrosas excepciones, ¿sí? Pero bueno, esto estamos hablando en términos generales. Entonces, la pareja tiene una función. Entonces, esto es respeto, amor, complicidad, hacer un equipo, este, una admiración mutua, confianza mutua. Si tú no admiras a tu pareja y tu pareja no te admira, pues difícilmente van a estar embonados bien esos roles. No estoy hablando de padres, en este momento estoy hablando solamente como pareja. ¿Qué función y qué papel desempeña una pareja? Estos, ¿no? Respeto, amor, complicidad, formación de equipo, admiración y confianza. ¿Ok? De esta pareja, pues nacen unos padres. Entonces, el rol de padre, padre o madre, padres, padre y madre, es cuidar, proteger, proveer, alimentar, formar, educar, ¿no? Poner principios, valores. Esta es la función en general de los padres. Los hijos, como hijos, nuestra función es dar cariño, respeto, amor, aprender y tener esa disponibilidad de aprender, ¿no? Como hijos, cuando estamos chiquitos y estamos creciendo, esas son nuestras funciones. Y tienes que aprender a andar en bicicleta, y tienes que aprender a chutar una pelota, y, o sea, ¿no? El aprendizaje, esa es la función de un niño, esa es la función de un hijo. Y entonces los hermanos, estoy hablando de un círculo cercano, eso donde todos estamos en nuestra zona segura, en nuestra zona de incondicionalidad, ¿no? Los hermanos, la función de tu hermano o hermana, y me vas a decir si estoy equivocado o no, y si me lo pones en el chat, te lo voy a agradecer mucho. La función de tus hermanos es complicidad, solidaridad, apoyo, ayuda, ¿no? Eso es, te puedes pelear con tu hermano horrible, pero va a tener un alto nivel de empatía contigo porque él está viviendo lo mismo, aunque lo esté viviendo de manera diferente, ¿no? Todos somos educados los hermanos fuimos educados por el mismo padre y o madre. Entonces, lo vemos desde otra perspectiva, pero hay esa solidaridad, o sea, con tu círculo cercano, yo creo que la solidaridad más grande que tienes es con tus hermanos. Y bueno, y de aquí ya entran un montón de roles, ¿no? Que si de primo, que si de nieto, que si, pero la base, lo principal son estos 4 roles, ¿no? El de pareja, el de padre, el de hijo y el de hermano. Porque eso
va a dictar nuestra formación, también nuestros traumas, heridas de la infancia y también todo eso. Pero ahorita vamos a hablar del rol que estás jugando tú en la vida. Entonces, si todo es tan bonito, pues ya me voy, ¿no? Porque ya sabemos cuáles son nuestras funciones. Me voy, que tengan bonito viernes. No. Cuando esto se echa a perder y se vuelve un problema, cuando el rol que estás jugando en tu vida es difuso, confuso o poco claro, ¿sí? Cuando no sabes bien a bien qué hacer, les digo que es un tema muy personal y por ahí algo íntimo, ¿no? Pero, por ejemplo, mi mamá murió cuando yo estaba muy chiquitita, tenía yo 1 año y medio, entonces pues no tengo como que muchos recuerdos de ella, ¿no? Entonces nunca me impuso mi papá el cuida a tus hermanos, hazle a tu hermano, tiéndele la cama, dale de comer. Mi papá fue un hombre totalmente atípico, ¿no? Entonces eso no lo viví. Cuando mis abuelitos paternos, los papás de mi papá, cumplieron 50 años de casados, yo tenía, pues no me acuerdo, ya estaba joven, ¿no? 15, 16 años, no me acuerdo. Entonces, de la familia de mi papá, eran 2 viudos, mi papá y un tío de Guadalajara, ¿no? Que él sí acababa de enviudar. Entonces, a la hora de la misa y todo el rollo, pues mi prima entra con mi tío y yo entro con mi papá, porque pues todos entraron con las esposas. Y ya después, yo me acuerdo mucho, y eso sí se me quedó muy grabado, eh, cuando ya nos fuimos a la comida, un comidón loco, en una hacienda divina, preciosa, muy bonito. Veníamos de 2 tragedias medio complicaditas, ¿no? Había muerto una hermana de mi papá y había muerto la esposa de mi tío. Entonces, estaba como así, pero estuvo padre. Y en la mesa, ¿sí? De ellos estaban puestos los lugares para mi prima y para mí. Y yo me acuerdo mucho que mi papá dijo, quiten esos 2 lugares, ellas no son las señoras de esta mesa, ellas son nietas, no son nueras, ¿sí? Y yo dije, pues sí. Entonces, ese tema no me lo puso mi papá. Mis tonterías fueron mías personales después, ¿ok? Pero es muy, muy, muy fácil, ¿no? Que en una circunstancia como en la que yo viví, pues yo hubiera sido la esposa de mi papá y hubiera sido la mamá de mis hermanos. Cosa que no fue, ¿no? Fernando, Carlos y yo éramos hermanos, nos peleábamos, echábamos relajo, todo muy padre, mi papá nos corregía a todo mundo, o sea, los roles ahí estaban bien. Y yo digo, bueno, ¿y entonces en qué momento se descompuso este tema? Pues ya se descompuso después, cuando mi papá ya no tenía control sobre mí, ¿no? Hubiera estado padre, pero no fue así. Son experiencias que yo estoy segura que tenía que vivir para hoy ser la mujer que soy, y los errores que hoy estoy cometiendo me van a llevar a ser esa mejor mujer que quiero ser dentro de, no sé, 6 meses, un año, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema complicadín. Entonces, y esto sucede, pues se echa a perder, como te digo, cuando mamá o papá no ejercen ese rol, o lo ejercen de manera incompetente, ¿no? Ahorita vamos a ver en qué. Y entonces esa familia se queda sin un liderazgo, ¿sí? Hay roles de género, ¿no? La mamá, en mi época, cuidaba a los hijos y el papá era el proveedor. Así estaba establecido y así funcionaban las familias y está bien. Pero si papá, que es el que tiene que traer el sustento, falla, porque no tiene trabajo, porque no quiere trabajar, porque se toma la quincena, lo que sea, entonces ahí empieza ya a haber esa falta de liderazgo familiar, ¿no? O tu mamá, pues no te da de comer, o no sé, ¿no? No te lava la ropa, no tengo idea. Entonces empieza a haber esa falla
Y y entonces siempre hay alguien que aparece y asume esa responsabilidad que no le corresponde o alguien se la impone, ¿no? Hubiera sido muy sencillo que a mí me hubieran impuesto la maternidad de mis hermanos, porque pues eres mujer, porque no tenemos mamá, por lo que quieran. No se dio, ¿eh? Gracias a Dios, o no sé cómo estaríamos ahorita, no sé, pobres de mis hermanos, quién sabe cómo les hubiera ido. Entonces, ahí es cuando todo esto se empieza a descomponer y un hijo, generalmente, empieza a hacer funciones parentales. ¿Qué son estas funciones parentales? Lo que te estoy comentando. Empiezas a fungir como el papá o la mamá de tus hermanos o el esposo o la esposa de tu mamá o de tu papá. Y entonces ahí te marca ese rol o te puede marcar más tarde, por ejemplo, una mamá, ¿sí? Vamos a poner ejemplos, no estoy hablando de nadie personal, pero por ejemplo, un papá eh, que no cumple su función de proveer, o sea, las funciones de los papás, ¿no? De dar cariño, cuidar, proteger y todo eso. Y la mamá empieza a ser mamá del marido y asume ese liderazgo que el marido no tiene, porque estamos hablando de, en teoría, son dos liderazgos, papá y mamá, pero cuando uno de ellos no lo ejerce o lo ejerce de manera incompetente, la otra persona luego, ¡fum!, va y lo suple, ¿sí? Entonces empieza ahí ya a distorsionarse y el niño lo empieza a ver, ¿no? Porque en la casa de Juanita, pues su papá funciona de una manera, la mamá funciona de otra manera y aquí mi mamá todo funciona al revés, ¿no? O de manera diferente. Entonces, sí, esas son funciones disfuncionales, no son las correctas, ¿no? O sea, no es la forma de trabajarlo, porque bueno, en mi caso, pues no estaba mi mamá, y en el de mis hijas me divorcié, ¿no? Y el papá estuvo ausente años. Entonces, y luego tuve una relación, ¿no? De Jorge, y entonces, pero Jorge no fue el papá de las niñas, no se le impuso, y ahí Don Fer tuvo mucho que ver, porque mi papá me decía muchísimo, mucho cuidado, porque Jorge no es el papá de las niñas, las quiere como tal, ellas lo quieren como tal, pero no lo es, o sea, no es, las niñas tienen un papá que se llama Mario, Jorge es tu pareja, pero no es el papá que conviven y todo, entonces no puede él tomar la relación con tus hijas como si fuera el papá, porque no lo es. Así de fácil. Don Fer tenía todo muy claro el rollo, luego ya se le descompuso la chaveta y ahorita les voy a platicar. Les digo que es un tema, pero sí me voy dando a entender. Entonces, los hijos empezamos a tomar funciones parentales. Cuando eres niño chiquito, no tienes opciones, ¿no? O sea, si a mí me dan la maternidad de mis hermanos, pues yo no hubiera tenido opción y así hubiera crecido. Entonces hoy sería la mamá de los pollitos, porque ya de grande ya te lo puedes cuestionar, que aquí no tengo a ningún niño de 6 años, ¿estamos de acuerdo? Ni ningún niño de 6 años lo va a ver en repetición, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Voy a poner un ejemplo que creo que puede quedarnos muy claro, porque cuando tú asumes o juegas un rol que no te corresponde, dejas un hueco en el que sí te corresponde. Y como es una sinergia de roles, entonces alguien lo va a ocupar o alguien lo va a asumir o a alguien se lo vas a imponer.
Entonces, hay que tener mucho cuidado en no estar metiéndonos en personajes que no nos corresponden. O sea, no puedes meter a Romeo y Julieta en Hamlet, aunque sean del mismo escritor. Son obras diferentes. Entonces, si tú eres mamá. No eres la mejor amiga, no eres nada de eso. O sea, tú eres su mamá. ¿Ok? Entonces, un ejemplo para que nos quede claro de cómo podemos ir echando a perder esos huecos que vamos dejando es este. A ver, está papá, está mamá. ¿No? Vamos a hablar de una mujer que no sabía que estaba empoderada. Entonces, tu mamá asume el papel de la mamá de tu papá, ¿ok? Entonces, está desprotegida esa otra parte. ¿Qué sucede cuando vamos creciendo y entonces somos, ay, qué bonita familia, y mira, y la mamá, cómo apoya al marido, que se vale apoyar? No quiero que me vayan a entender cosas que no estoy diciendo. Entonces, se vale apoyar, somos equipo, acuérdate, la función de la pareja es ser equipo, entonces se vale apoyar sin pisar y sin dejar en gris al otro, que ese es el tema. Entonces, muere el papá, así, se muere el papá, y como la mamá necesita ejercer presión sobre alguien, a fuerzas, porque es una, obviamente hay grandes matices de manipulación, ya después de mucho tiempo. Entonces un hijo decide que él es el papas fritas, ¿no? Porque nos da por creernos Superman y supermujeres. Entonces, el hijo se mete a ser el esposo de la mamá. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Va a ser el papá de sus hermanos. Y entonces, la esposa del marido, ¿no? Del de acá, la esposa, pues va a necesitar un compañero. Entonces, si tiene un varón, no me gusta la palabra, si tiene un hijo hombre, lo va a agarrar como si fuera el marido. Y entonces ese hijo va a ser el papá de los hermanos. Y entonces, si entienden la cadenita, o sea, yo asumo el papel de mi mamá, de la esposa de mi papá, y entonces luego soy la mamá de mis hermanos. Pero entonces yo ya no soy la mamá de mis hijas. ¿Por qué? Porque ya la función de ser mamá ya está ocupada, ¿sí?, con ser mamá de mis hermanos y de mi papá, ¿no? Entonces, es un rollo. Necesitamos estar bien ubicados en qué papel estamos jugando. Les digo que es una historia triste porque a mí me sucedió, yo la viví. Cuando Jorge muere, la tristeza, la desolación, el no saber para dónde iba yo a jalar, el perderlo todo, tener una crisis financiera impresión de estar acá, irte al subsuelo, de ser reina, bueno, pues ahora era la calle, o sea, mal, emocionalmente mal. Llore y llore y llore pensando en por qué te fuiste y que qué poca, y un duelo que me duró muchísimos años, mal. No me di cuenta que Rosy estaba asumiendo el papel de mamá de Carla y mío. Fíjate qué fuerte lo que te estoy diciendo. O sea, mi hija empezó a hacerse responsable de que Carla y yo estuviéramos bien. ¿Por? Ella era hija, no era la mamá de nadie. No, yo mucho tiempo, y creo que ya se los comenté, mucho tiempo crecí, y yo creo que de ahí viene. Yo decía que qué pasaba si yo me moría. Entonces yo le decía a Rosy, me urge, fíjate, me urge que cumplas 18 años porque si yo me muero, te vas a ser responsable de tu hermana. No se lo dije una vez, no se lo dije dos, no se lo dije tres, se lo dije miles de veces. Entonces, yo no me morí, aquí estoy, ¿no? Pero sí se le quedó a ella el asunto de
si yo no estoy, vas a ser responsable de tu hermana. Como hemos oído muchas veces a las mamás diciendo, no voy a estar, tú eres el hombre de la casa y cuida a tus hermanitas. Nadie es hombre a los 6 años. Es un niño. Nadie puede tener la responsabilidad de los hermanos como padres. Ajá. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando una mamá, por ejemplo, que fuera mi caso, que yo saliera embarazada, que no va a ser, embarazada a estas alturas del partido y las niñas vivieran todavía aquí en la casa? Pues es muy fácil que yo les diga, cuida a tu hermanito, ahorita vengo, cuida a tu hermanito, ahorita vengo, cuida a tu hermanito, ¿no? Y es su hermano, no es su hijo. A eso me refiero con los roles de la vida. Los abuelos son abuelos, no son padres. Las responsabilidades de los papás, no de los abuelos. En mi caso, era mi responsabilidad salir de allí y agarrar de nuevo la rienda de mi vida y volver a dirigir el barco con esas dos chiquitas, que no estaban tan chiquitas, pero con esas dos chiquitas mías, que eran mi responsabilidad. Y fue más fácil hacerme la víctima, recargarme y decir, qué desgraciada soy, cómo me pudo pasar a mí, ¿qué voy a hacer? A ver, no hay ganancia. En ningún sentido no hay ganancia. La presión de Rosy, ¿por qué tenía ella que resolver? Mi función era protegerla, no la función de ella protegerme. Y nos da por recargarnos en los hijos. Y entonces aquí hay un alto grado de toxicidad familiar, ¿no? Entonces, yo se lo dije a Rosy, chica entre comillas, si algo me pasa, tú tienes, ok, tienes que hacerte responsable de tu hermana. Cuando algo pasó que no me pasó a mí, ¿qué hizo su subconsciente? Se hizo responsable de su hermana y de mí. Entonces, no se vale porque les podemos echar a perder la vida a esos seres que decimos que tanto queremos. Y conforme vamos avanzando en edad, pues ahí sí ya se le botaron los cables a mi papá. Cuando yo lo tuve aquí, él pensó que yo tenía que fungir como su esposa, ¿no? O como su persona de servicio. Entonces un día lo platicamos, le dije, oye papi, soy tu hija, o sea, no soy tu esposa, porque tráeme, súbeme, llévame, sube, ¿no? Y ahí también duele, porque dices, este es mi papá, entonces, ¿cómo lo compongo para que no se sienta mal? Y un día sucedió que, no, sí, con mi papá las cosas, o sea, siempre son diferentes. Entonces, agarró y me dice, no me acuerdo que estábamos platicando, que no sé qué, me dijo, es que te sales mucho. Me dice, es que te sales mucho, o sea, ¿por qué no estás más tiempo acá? Y le contesté, pues porque estoy trabajando, estoy enseñando casas, porque estoy yendo acá y estoy allá, y súbele y bájale, y hago lo que tengo que hacer. Y me dice, ¿y como para qué quieres tanto dinero? Le dije, pues para darte de comer, para que tengas luz, para que haya agua. Me dijo, ya te pareces a mí, contestas igual que yo. Y le dije, fíjate que qué diferente se oye cuando lo dices que cuando lo escuchas. Papi, no soy tu mamá, no soy tu mamá. Entonces, estamos hablando como me hablabas tú a mí, ¿no? Como me habla mi padre a mi hija. Y ahora la hija te estoy hablando como si fuera tu papá. Estamos haciendo algo mal. Ya pasé por esto, papá. Necesitamos resolverlo. Gracias a Dios se pudo arreglar, se pudo resolver. Mi papá es... Lástima, pues, porque me encantaría que lo conocieran. Pero de verdad mi papá es un ser fuera de este mundo, fuera de serie. Se cuece aparte. Es un gran maestro. Entonces lo pudimos resolver. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Te cuento mi historia personal porque yo la viví.
Y si nos andamos equivocando en esos roles, bueno, pues, digo, te puedes equivocar en un rol de amiga, ¿no? O sea, porque pues eres la amiga. Eso no quiere decir que vas a hacerla resolver, porque hay gente que se dedica a resolver los problemas de todo mundo, ¿no? Entonces, ese hijo que, por ejemplo, ¿no? El hijo que suple al papá y entonces suple, ahora es el hermano, el papá de sus hermanos y entonces el esposo la mamá y entonces quedó hueco el espacio del esposo y entonces, cuando se hace todo ese relajo, si tú te pones a observar a la gente que está siendo la mamá de su mamá, siendo la mamá de su papá, siendo la mamá de quien no le corresponde, esas personas también funcionan igual. Por ejemplo, en una oficina es el jefe que no delega, ¿sí? Es el jefe que, eh, Laurita, páseme el expediente X, ¿no? El 8, pásame el expediente 8. Y entonces llega y no pasa, y entonces él se para, va, lo busca, aquí está el expediente, porque no me lo pasaste, pero es el mismo que pone el café, pero es el mismo que cierra la oficina, es el mismo que abre la puerta, o sea, porque no delega y es el todólogo, porque así está funcionando su vida. Entonces imagínate a la secretaria Laurita y dice, no, pues que lo saque él, no, pues a que él lo vea, ¿no? Porque no se va a meter en otros temas. Entonces, aguas con esto. Aquí hay un grado muy alto de manipulación y un grado muy alto de culpa, ¿sí? Yo no he detectado tanto la culpa en el caso personal, en el mío, pero sí hubo mucha manipulación de mi parte, porque o sea, ¿cómo puedes estar tirada en la cama, llori, 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 pero dejar que tu familia se te venga encima porque se murió una persona que sí, que amabas, ¿sí? Porque sí, pero pues tienes a dos vivas y tú le lloras al muerto y estas dos que dependen de ti y son tu responsabilidad, pues ahí están como basurita que lleva el viento y una agarra la batuta y no saben qué trabajo me costó quitarle la batuta a Rosy. De repente todavía, muy poco y todavía ya no viven conmigo, eh, ya asumí yo también mi responsabilidad y mi liderazgo como mamá y todavía, oye ma, es que no, es que esto, es que no, no te pongo, no te sube. Perdón, o sea, ya no, ¿no? Y lo hablamos y les digo no, y si se enojan, no me importa. Ahí empiezo a manejar yo esa culpa que no tengo, ¿no? Porque nos va a dar, oye, ¿cómo es posible que tu papá, no tengo culpa, ninguna culpa porque todo se hizo desde el amor, porque todo se hizo hablado. No es que yo dije, no soy tu mamá y ahí te ves, no, tampoco, no fue así, es mi papá. Entonces, nos da por ser mamás de nuestros papás y no lo podemos hacer. No quiere decir que los votemos, pero no puedes estar jugando un rol que no te corresponde. Entonces, ya de adulto nos podemos cuestionar dentro de el rol que tenemos dentro de nuestra familia, ¿no? Y puedes buscar reacomodarte en el rol que te corresponde, que esté más equilibrado y que tus funciones sean más saludables. Mm, Tienes que darte cuenta. Ahí sí nadie te puede decir, oye, y si alguien te lo dice, bueno, pues asúmelo, ¿no? O sea, estás jugando un papel que no te corresponde. Siempre que juegas un papel que no te corresponde, el tuyo se va a quedar vacío y alguien más lo va a llenar. No se quedan los roles vacíos, ¿eh? Se ocupan, ocupan, se llenan los espacios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Fortalecer nuestra autoestima para poder aprender a crecer y cortar ese cordón, le pongo yo ese cordón umbilical, no tiene nada que ver con mamá. Ese cordón que te va atando y amarrando a ese rol que no te corresponde. Aprende a rechazar la manipulación y la culpa. Si tú estás siendo manipulado, recházalo sin culpa.
¿sí? Si tú eres manipulador, deja de hacerlo, no vas a tener ninguna ganancia. La gente va a estar contigo porque tiene que estar, no porque quiere. Y creo que ningún ser humano quiere tener a fuerzas a alguien ahí. Y yo lo he dicho siempre, ¿no? O sea, yo no quiero ser una carga para mis hijas el día de mañana. Por eso, bueno, pues tengo un proyecto y una chamba, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque soy independiente, no tenía manera de tener afore o pensión o lo que sea, y acá, pues acá sí, entonces, y estoy trabajando en eso porque no quiero ser una carga. Aparte, los hijos ya no piensan igual que uno, ¿eh? Entonces, difícilmente un hijo tuyo en este momento está pensando que va a hacerse cargo de ti. Y yo cuando, con el carácter que tengo y con el carácter que tienen mis hijas, yo quiero que ellas vengan a verme porque quieren. Y si no quieren venir, que no vengan. Pero las quiero aquí conmigo por querer, no por tener. No, es que es mi mamá, que me las imagino, no, Rosy, te toca a ti, se puso heavy la jefa, está insoportable, yo no quiero verla. Ese tipo de conversaciones no me gustaría que sucedieran en la puerta de mi casa, ¿sí? Entonces, por eso te digo que el ser manipulador no te va a dar ninguna ganancia. A lo mejor instantánea. Me siento sola. Y vienen a fuerzas, ¿no? Entonces tenemos que hacernos responsables de nuestras vidas, tenemos que hacernos responsables de nuestros roles y asumir el rol correcto que te corresponde, ¿ok? Como les decía el otro día, no, nuestros hijos no son nuestros cimientos, son esos apoyos, ¿sí? No son esos motores, nada más. No, es que no te recargues de por vida en tus hijos, se van a ir y si no se van, algo estás haciendo mal. No se vale entrarle a ese tipo de circunstancias ahorita que lo estamos haciendo. No, ya si tu mamá está jugando el rol de que ahora es la bebé y todo el mundo, bueno, pues acúdatela. No la botes, no te estoy diciendo que no la quieras, que no la cuides, que no, no, nomás sacúdete, o sea, tú no eres la mamá más que de tus hijos, no eres la pareja más que de tu pareja, no eres la hija más que de tus papás, ¿sabes? Entonces, los hermanos eso es padrísimo porque son tus cómplices siempre y cuando no estés tú cargando con un hermano, que también no es el caso, no es mi caso, eso sí, ese rol sí no lo he asumido afortunadamente, porque pues sí estaría muy amolada, ¿no? Entonces, pero sí hay casos en donde un hermano se hace cargo de todo mundo, ¿no? O sea, generalmente es el esposo de la mamá, que es el papá de los hermanos, y entonces a ese resuelve problemas. Y no. Cada quien, a ver, Berito, tienes toda la razón, Rosy, a veces porque quizás estamos fuera de nuestro centro, delegamos responsabilidades. Exacto, mira, a ver, por ejemplo, fue muy doloroso para mí darme cuenta que lo que ella estaba viviendo y logramos ubicarnos después de cada uno en su... Es que pasa, o sea, no te estoy hablando de algo que, ay no, bueno, yo está Rosy, pues a quién conoce, ¿no? No, claro, o sea, cuando pasa el tema de tu mami, pues entonces de repente dices, sí, sí lo hago, o sea, la vida ¡fum! Te mueve y te pone en esa situación. Y entonces es muy fácil quedarte jugando un papel que no te corresponde, ¿no? Entonces, desgraciadamente, bueno, fallece, pero se logran acomodar, como tú dices, no estás en tu centro. Y cuando una situación extrema sucede, pues nadie está en su centro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acomodar las piezas, acomodarnos y que volvamos a engranarnos todos con cada quien haciendo el rol que le corresponde, ¿no? La mamá, o sea, tu papá está viudo, ¿sí? Está padre, o no está padre, pero están actuando como hijas, no como esposas. Y Michelle es nieta
no hija, porque si tú eres la esposa de tu papá, entonces Michelle va a ser la hija de tu papá, y entonces Michelle, ¿qué culpa tiene? ¿Y qué culpa tienes tú? ¿Y qué culpa tienen tus hermanas y tus sobrinos? O sea, no, aquí yo en tu casa, Vero, veo que cada quien cumple la función que le corresponde, ¿no? Todo mundo apoyando. Esa es una relación funcional. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra funcional y disfuncional en las parejas, pero no, o sea, son familias y todo viene del núcleo familiar. Entonces, si tu jefa te está manipulando para que cuides, porque pobre de mí, mira que tu papá, que no... Hijo, pues ese es tu asunto, no el nuestro, ¿no? O sea, yo estoy aquí como hija, te apoyo, te quiero y te respeto, y se acabó. Entonces, ese era el tema, mis muchachas, era como que más bien platicarles yo lo que en los rollitos que me metí. Qué bueno, o sea, no tenía toda esta información. Sí, después de que Jorge muere es cuando empiezo yo a buscar muchas opciones, ¿no? Porque, pero me tardé, ¿eh? Me tardé y me tardé mucho tiempo en encontrar herramientas, en encontrar qué hacer, entonces de repente pues tienes que ir resolviendo toda la bola de regadas que has dado y bueno, o sea, sí, quedan cicatrices, quedan cosas, sí, pero todo se puede resolver si cada quien asume el papel que le corresponde, ¿sí? Que nadie se brinque, que nadie se quede, que nadie se recargue, que nadie jale, que nadie... o sea, pero también hay hermanos en algunos otros lugares en donde, pues, jálame, ¿no? Pobre de mí, yo estoy tonto, yo no puedo, yo no tengo dinero, y ahí, entonces ahí anda alguien jalando al hermano. No, no. Si tu hermano se quiere quedar ahí, pues que se quede. Para que tú puedas ayudar a tu gente que quieres, tienes que estar bien. No puedes dar lo que no tienes. Como las mascarillas del avión, ¿no? Cae, te pones la tuya y después pones la del de junto. Entonces, de esto se trataba el live. Me dio mucho gusto compartirlo con ustedes. Cosas personales, así como que ya fue, les dije, como que más íntimo. Pero es una experiencia triste, dolorosa, larga, que yo viví, ¿sí? En ese tiempo, ya cuando estaba yo asumiendo otra vez el control de mi vida, es cuando Rosy decide volar de casa. Entonces, te quedas con el chin, lo echa a perder. No, tampoco no pasa nada. Ella tenía que volar, ¿no? Y no fue por lo que estábamos viviendo. Pero al principio yo dije, se cansó y me dejó. Imagínate. Entonces, ahí fue, agarré los libros, empecé a leer, dije, no, a mí no me dejó, o sea, ella tenía que volar, ¿no? Pero fue junto con Pega, o sea, no al mismo tiempo, pero terminando esa rachita es cuando sucede. Pues estoy hablando que la niña tenía que hacerlo y no pasó nada, y no pasa nada, ¿no? Entonces, que no les pase, mis queridos y mis queridas, asume el rol de la vida que te corresponde, no te andes adjudicando roles que no son tuyos, no eres todólogo, no eres la mamá de los pollitos, ni el papas fritas, ni nada, eres hija, eres madre, eres esposa, eres hermana, y de ahí empieza a ser una vida funcional, ¿ok? Entonces, me voy. Me gustó mucho compartirles estas intimidades. Lo bueno es que estamos aquí en corto, corto, con pura gente que quiero y no sucede nada. Entonces yo me voy. Que tengan un viernes espectacular, maravilloso, un fin de semana fantástico. Gracias por haberse conectado. Como siempre, les recuerdo que las mujeres más exitosas son aquellas que ves ayudándose unas a las otras. Entonces, ¿están trabados los comentarios o no están haciendo comentarios? Entonces, pues les mando un beso muy, muy grande. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes que tenemos un invitado especial. Ay, Berito, gracias. Te mando besitos. Vero ya sabe quién es nuestro invitado de la semana que entra. Es un hombre maravilloso
que admiro muchísimo, he aprendido muchísimo de él, me jacto de ser su amiga, somos socios dentro de nuestro proyecto. Es un hombre que me ha enseñado muchísimo, prácticamente gracias a él salí bien librada del año pasado de esta cosa que sucedió. Y sí, véamelo, es un hombre fabuloso, lo van a amar, no les voy a decir quién es, pero estoy feliz. Hoy en la mañana le dije, ¿quieres ser mi invitado? Me dijo, por supuesto que sí. Y entonces vamos a hablar de temas interesantes, un tema muy interesante. Y esto es gracias a una Adrianita, ¿verdad? Adrianita que me dijo, no me digas tanta información de la comida porque me estresa. Entonces, vamos a tener un live muy padre el próximo viernes. Tráiganse papel y pluma porque yo creo que nos van a poner a apuntar cositas. Entonces es un hombre extraordinario. Así que nos vemos el próximo viernes, 7 de la noche, con un invitado especial. Lules, gracias a ti por siempre, siempre estar. Adriana, Saraí, Vivero hermosa, besitos. Les mando besos. Cuídense mucho. Bye.